¿Qué tal? Bueno, buenas noches con todos. Vamos a esperar que vayan ingresando más personas a la transmisión en vivo. Vamos a iniciar en unos minutos la transmisión. Que vayan entrando las personas. Bueno, primero buenas noches. Agradecer nuevamente al Círculo de Debates e Investigación Académica Internacionales de la Universidad Privada del Norte, nuevamente por la oportunidad de poder intercambiar conocimiento con ustedes. La charla de hoy día en realidad es sobre los llamados héroes anónimos de la Guerra del Pacífico. Hablamos, por ejemplo, de los soldados de tropa, hablamos de las mujeres, hablamos de los niños. Entonces, como queremos tratar acerca de todos ellos, vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible de cada uno de ellos y luego cuando se desarrollen las preguntas poder ir absolviéndolas, ¿no? Entonces, iniciamos ahora pudiendo señalar primero que cuando hablamos de Guerra del Pacífico, o también conocida muy común como la famosa Guerra con Chile, hablamos de un conflicto bélico que constituye en nuestra historia un paradigma dentro de la historiografía de nuestro país. Es un hecho muy notable, muy memorable. Esta fecha es bastante importante, estamos 2 de mayo, que se recuerda qué cosa, el combate contra España en las bahías del Callao. Es una fecha memorable, una fecha histórica, una fecha de victoria. Entonces, la guerra con España de 1866, como la guerra con Chile o la guerra del Pacífico del 79, son dos hechos memorables para la historia peruana, ¿no? Por eso que se cuenta con una cantidad inmensa de trabajos sobre diferentes aristas de la problemática o de la guerra, no tanto de carácter general como de carácter particular. Sin embargo, vemos que dentro de toda esta cantidad de trabajos que se han escrito sobre la guerra, la perspectiva de las clases populares, me refiero a los soldados de tropa, las mujeres, los niños, ha sido desplazado de este proceso, no han sido considerados de alguna manera, ¿no? Entonces vamos a ver por qué, ¿no? La primera explicación es de que hay un discurso oficial que ha producido una imagen oficial acerca de la guerra, ¿no? En este discurso oficial se trata de exculpar a los mandos militares, exculpar a la clase política peruana que nos llevó a la derrota y transferir esta culpa a los sectores populares, ¿no? Entonces se dice comúnmente que la guerra se perdió porque los indígenas no tenían noción de patria, que la guerra se perdió porque Chile tenía apoyo de los ingleses, que la guerra se perdió porque la reina de Inglaterra había mandado armamento, financiamiento económico a los chilenos. Y con este argumento un poco ramplón, un poco simplista, se ha dejado de lado las verdaderas causas de nuestras derrotas, más allá de las desunión nacional, que tienen que ver con las falencias a nivel político y organizativo en la guerra, ¿no? Entonces este discurso oficial, que ha sido difundido mucho en la escuela, a veces de manera y sin argumentos, ha tratado de dejar un sesgo ideológico, ¿no? Las clases dominantes salen exculpadas, mientras las clases populares son las que van a tener toda la culpa, ¿no? Por ejemplo, la podemos ver en una famosa carta de Ricardo Palma, ¿no? Del 8 de febrero de 1881. Para resumir, en esta carta, Ricardo Palma le dice a Nicolás de Piérola que la causa de la derrota era de que los indígenas pertenecían a una raza abyecta y una raza degradada que jamás iba a tener un compromiso con el Perú, ¿no? Entonces el gran error, según Piérola, era de que los indígenas no sabían por quién pelear y porque ellos pertenecían a una raza trazada, ¿no? Y este argumento ha sido repetido y sigue siendo repetido actualmente por muchas personas, a veces de manera exagerada. No podemos negar que hubieron una cantidad determinada de indígenas que no sabían por qué pelear, pero también hubo muchos indígenas que sí supieron por qué. Y pero vamos a ir viéndolo poco a poco a lo largo de esta ponencia, ¿no? Entonces, primero que tenemos que ver que para poder abordar la vida cotidiana, poder abordar la fase histórica de estos tres grupos, estamos hablando de soldados de tropa, estamos hablando de mujeres, estamos hablando de niños, tenemos que implicarnos en lo que son las fuentes históricas, recursos testimoniales, por ejemplo, cartas, memorias, diarios de campaña de quienes, soldados oficiales peruanos. Luego también podemos buscarlo en las comunicaciones vertidas por la prensa, por ejemplo, los oficios de las autoridades de gobierno, los partes de guerra, los informes de observadores militares que son bastante interesantes, ¿no? Informes de extranjeros como ingleses, franceses, alemanes, que estuvieron en el conflicto y que lo vieron desde otras perspectivas, ¿no? También lo tenemos que ver a través de todas estas crónicas, a través de todas estas fuentes,
podemos encontrar una multiplicidad de voces que nos tratan de narrar una guerra, ¿no? Y de esta manera podemos tratar de aproximarnos a lo que es la fase humana de la guerra, ¿no? Algo que no ha sido incorporado. Entonces, cuando hablamos de la guerra tenemos un discurso oficial, nos basamos en los grandes héroes, ¿no? Francisco Bolognesi, Alfonso Ugarte, Andrés Avelino Cáceres, héroes importantísimos para nuestra nación, que tienen mucha importancia, pero no sabemos más allá. Sabemos que los que combatieron la guerra fueron en su mayoría soldados, soldados indígenas, sus mujeres y los niños, y ellos, en historia a veces tenemos una corriente de la subalternidad que hablamos de tratar de historizar a los sin historia, que es muy difícil porque algunos de ellos, precisamente por haber sido clases dominadas, no escribían o no tenían conocimiento, eran analfabetos, y entonces su versión de los hechos, de cómo vivieron, no se encuentra. Sin embargo, cuando entramos en estos recursos testimoniales y buscamos entre líneas en estos informes, podemos encontrar rezagos de su vida cotidiana, de cómo era la alimentación de los soldados, de cómo era la vida con las mujeres, de cómo era encontrarse en el desierto, de cuáles eran las limitaciones que pasaban, ¿no? Entonces todo esto lo podemos ir encontrando, pero hay que tener paciencia para hacerlo, ¿no? Es un enfoque quizás novedoso, no muchos historiadores han tratado de historizar la voz del soldado, de la mujer, del niño, más allá de las ceremonias pompescas que hay en el ejército, ¿no? Es bonito cuando el ejército hace sus ceremonias y habla de que en las batallas por la defensa de Lima participaron mujeres, soldados y niños que defendieron la patria. Es muy bonito, pero más allá de eso, ¿qué más hay? Más allá del discurso simple, ¿no? No se rescata más allá. No hay trabajos que hagan eso, ¿no? A excepción de algunos trabajos que se están haciendo, por ejemplo, en Chile sobre sus soldados y sus oficiales, ¿no? Entonces, de la perspectiva peruana, este es el aporte que yo quiero dar, ¿no? Más allá de un artículo que tengo escrito sobre el tema, algunas de estas cosas a través de esta ponencia, ¿no? Entonces, tenemos que para inicios del año 1879 aproximadamente el Perú contaba con 5.599 efectivos militares. Hablamos de 4.298 militares y 1.300 integrantes marinos, ¿no? Si a esto le sumamos una totalidad de 6.118 hombres que vendrían a ser lo que actualmente conocemos como policía y los civiles de las dependencias militares, el número total de participantes al inicio de la guerra en 1879 serían 12.852 hombres. Esto basados en lo que es la evidencia que da el presupuesto de la República de un trabajo de Miriam Salas, ¿no? Es un trabajo con el cual se puede ver exactamente qué cantidad de hombres teníamos para la guerra, ¿no? Más allá de los diferentes trabajos un poco subjetivos que tratan de poner las cifras de cuántos tuviéramos al inicio de la guerra, ¿no? Pero vamos siguiendo un poco adelantándonos, ¿no? Entonces veremos que la infantería estaba compuesta principalmente por indígenas de lengua quechua o aymara, ¿no? La gran mayoría. También había presencia de mestizos, ¿no? La caballería y la artillería en su mayoría estaban integrados ¿por quién? Por los hombres llamados raza negra. Ya sabemos que no existen razas, pero estamos basándonos en los términos de la época, por negros y mestizos. De hecho, la explicación por qué los indígenas no formaban parte de la caballería se basa en un prejuicio racial, ¿no? Las autoridades pensaban de que el indígena no podía montar a caballo o no tenía el conocimiento para hacerlo, ¿no? ¿Qué más vamos a ver? De forma que cuando se inicia la guerra, obviamente que el gobierno necesita hombres para que vayan a pelear. ¿Qué es lo que va a pasar? Estas filas de hombres se van a ver engrosadas por dos tipos de hombres. Las personas que se van a enrolar de manera voluntaria y las personas que van a ser enroladas de manera forzada. Estas acciones, en un primer momento Lima va a recibir esta noticia de la guerra con gran pompas. La prensa de la época va a demostrar un patriotismo, pero también va a ser una quimera, ¿no? Vamos a vivir una faceta en la cual pensamos que el Perú va a ganar. Quizás todavía el recuerdo lejano de la guerra con España en esos años hacía de que la población peruana pensaba que tenían todos los recursos para poder vencer a Chile, ¿no? Entonces la prensa infundía eso. Miles de personas, miles de hombres se van a enrolar de manera voluntaria, y no solamente de Lima, porque a veces nos centramos en Lima, en diversas provincias indígenas o algunos indígenas que tenían conocimiento de lectura y mestizos, se van a enrolar al ejército de manera voluntaria, van a buscar defender la patria de alguna manera. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Por ejemplo, tenemos ejemplos, solamente para poner un ejemplo, en Ayacucho se forma un batallón que se llama 9 de diciembre, ¿no? 9 de diciembre este batallón se va a formar en Ayacucho y lo van a mandar a Lima, ¿no? Toda la población va a entregar donaciones, van a hacer mítines, se van a formar en las ciudades y se van a organizar estos batallones. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, dejemos que hablen los soldados o que hablen las personas bajas, ¿no? Guillermo Cáceres, que era natural del Cusco, era un hombre de 17 años cuando empezó la guerra, ¿no? Este testimonio lo hemos encontrado en sus expedientes militares que fueron enviados para recibir una pensión.
Y él nos cuenta acerca de esta primera faceta. Entonces leamos y entendamos lo que nos dice, ¿no? Guillermo Cáceres decía: me encontraba en el Cusco y era alumno del Colegio Nacional de Ciencias en calidad interno. La declaratoria de guerra despertó un inmenso entusiasmo patriótico en mi ánimo. Inmediatamente infundí entre mis compañeros de estudio mi ardor patriótico y les hice recordar que había llegado el momento de demostrar nuestro amor al Perú. Muchos de los jóvenes alumnos aceptaron mi requisitoria y se resolvieron a ingresar a las filas del ejército que defendería al Perú contra los chilenos. Ese es su testimonio. Es un joven de 17 años, cusqueño, estaba en el Colegio Nacional de Ciencias. Se inicia la guerra y busca enrolarse, busca llamar a sus compañeros, había que defender al Perú. No nos centremos solamente en Lima, no nos centremos solamente en los estudiantes del Convictorio de San Carlos, los estudiantes de lo que ahora es la Universidad Nacional Mayor de San Marcos que fueron a defender la patria. Vayamos más allá, vayamos de una mirada más descentralizada, vayamos a las provincias. Entonces, la segunda medida de poder enrolar hombres al ejército va a ser por medidas coercitivas, a la fuerza, por medio de la leva forzada. La leva va a ser un fenómeno que no nos va a ser adverso. La leva se ha utilizado incluso hasta los últimos conflictos que ha tenido el Perú, por ejemplo, la guerra con el Ecuador y la guerra contra subversiva. ¿La leva en qué consiste? Tomar hombres a la fuerza, subirlos y que estos vayan a tomar una vida militar a la fuerza. Entonces, la leva va a ser un método de conscripción forzosa para engrosar las filas del ejército. Se va a ejecutar de manera indiscriminada, principalmente en la serranía peruana. La mayor cantidad de hombres que ahora se elevados a la fuerza son de las serranías, ¿no? ¿Cómo se va a caracterizar esta leva? Esta leva va a ser con violencia, sin respeto hacia las personas o hacia las propiedades, aunque lamentablemente si se poseía el dinero suficiente o algún contacto protector, los famosos padrinos, ¿no?, que hasta ahora existen, se podía librar del servicio y no ser conducidos al cuartel. Queda claro que la mayor cantidad de, por así decirlo, víctimas de la leva forzada van a ser indígenas porque no van a tener los medios necesarios para poder pagar y para poder que las autoridades o los prefectos sean de la vista gorda y enrolen a otros o no tuvieran un contacto protector, ¿no? Entonces, nuevamente, veamos algún testimonio que nos haga ver cómo era esta situación a inicios de la guerra. Vamos a ver cómo se desarrollaba esta acción. Por ejemplo, un oficial boliviano, acuérdense que los bolivianos pelearon la primera faceta acompañados de los peruanos, se le mandó a que vayan a enrolar hombres a la parte de Tacna. Entonces voy a leer cómo cuenta cómo enrolaba a los hombres. Dice: pues bien, hablaba con un indígena, ¿no? Pues bien, usted que es tarateño, marcha al cuartel a defender a la patria, le dije desenvainando mi espada. Se me rió, de lo que más furioso me puse y le di 2 planazos. Apretó a correr, pero difícil era que me hubiese vencido. Le pegué un hachazo en todo el cuello, lo tiré de bruces e incontinenti lo tomé del cuello y por lo mismo lo hice retroceder por la calle del Comercio hasta incorporarlo al cuartel. Es decir, lo que nos está narrando este oficial boliviano era cómo enrolaba la fuerza a un indígena, ¿no?, a punta de golpes, ¿no?, que vaya al cuartel a defender al Perú. Otra característica de los soldados en este inicio era la famosa barrera lingüística, ¿no? Muchos de esos soldados, por ser quechohablantes o aymarhablantes, no podían recibir la instrucción. La mayoría de oficiales, acuérdense, van a ser limeños o gente de la costa que no necesariamente va a dominar el quechua o el aymara, a diferencia de Andrés Avelino Cáceres, ¿no?, que por eso va a ser conocido como el taita, ¿no? Entonces va a haber una barrera lingüística, ¿no? Por eso van a ser tratados como indígenas brutos, indios brutos que no saben pelear. Entonces, cuando hablemos de que los indígenas no sabían por qué pelear, tenemos que tener en consideración varias cosas: la barrera lingüística, la violencia ejercida, la discriminación racial que había hacia las provincias, etcétera, etcétera. Hay que ir más allá del discurso de todos los indígenas se corrieron de la guerra, por su culpa perdimos, ¿no? ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver aspectos cotidianos. ¿Qué pasaba con los soldados? ¿Cómo se alimentaban? ¿Cómo se desplazaban hacia el territorio? ¿Cómo peleaban? ¿Qué es lo que pensaban? Podemos verlo. La tropa indígena, por ejemplo, demostró una estoica resistencia a las duras condiciones a las cuales estuvieron sometidos en los desérticos parajes de Tarapacá, que es la primera faceta de la guerra, ¿no?, en el sur de Lima. De esta manera podemos anotar que una de las principales problemáticas que atravesó el soldado en campaña fue el desabastecimiento de agua, ¿no? No había agua tan fácilmente. Entonces este líquido elemento que era vital, y hasta ahora sigue siendo vital, creo que para cualquier ser humano, poder calmar la sed y poder vigorizar el cuerpo para seguir la marcha, ¿no? Entonces, por ejemplo, nuevamente, volvemos a los testimonios. Un subteniente peruano llamado Pablo del Carpio nos va a contar la problemática del agua. Él nos dice, por ejemplo, que estuvo 3 días en Iquique y él cuenta lo siguiente: no se conoce agua, mayormente salitreras. Nos traían el agua en mulas y nos repartían como a gallinas medido
igual era el alimento. Nos daban 2 galletas de mar y un pedazo de cecina y un pedazo de harina. Más adelante, el mismo del Carpio, después de la batalla de San Francisco, nos va a contar los padecimientos, ¿no? Dice, tuvimos que salir de allí con dirección a Tarapacá, un camino en el desierto, puro calichales. Esa noche perdimos el camino. Varias veces por la neblina y la confusión, mi gente se cansó al extremo. Apenas pudimos llegar al Alto Tarapacá, donde había una sequía. El ejército, casi desnudo, sin zapatos, ciego de sed, se echaron de barriga a beber del mismo, y la mayor parte principiaron a vomitar por la nariz y por la boca, muriendo asfixiados y agotados en la misma sequía. Vemos que nos cuenta de que no había agua, estaban en el desierto, estaban en la desesperación, muchos vomitaban por la nariz, por la boca, era una situación desesperante, ¿no? Lo peor que le puede pasar a un soldado estando en el desierto, no teniendo agua, estar desabastecido. ¿Qué más vamos a ver? Miles de soldados entonces no solamente van a morir producto de las batallas o los encuentros con los chilenos, miles de soldados van a perecer producto de ¿qué cosa? De las fatigantes marchas forzadas que hacen en el desierto en busca del enemigo, y al no tener agua van a morir de sed, incluso algunos de hambre. Pero vamos viendo poco a poco. ¿Por qué vemos tantas penurias en el ejército peruano? Acuérdense que el ejército peruano era un ejército en retirada. ¿Por qué? Porque la única victoria pírrica, por así decirlo, es la victoria de Tarapacá. Ganamos, pero luego nos retiramos porque no teníamos los medios para poder seguir defendiendo la ciudad. Entonces el ejército se llega de Lima y del Callao, zarpa hacia las partes del sur para defender Tarapacá. Los chilenos están ganando la mayoría de batallas y el ejército va en retirada. Se va retirando poco a poco. Al estar en retirada, las líneas de abastecimiento por donde llegaba el agua, la comida, no era tan exacto. Al pasar por climas como la Puna, a pasar por el desierto, no llegaban adecuadamente estas líneas de abastecimiento. Muchas veces no llegaba la comida, no llegaba el agua. Entonces es una situación bastante crítica para estos soldados, ¿no? Vamos a seguir viendo algunas cosas, ¿no? ¿Qué más? Por ejemplo, un soldado más, un cabo, perdón, Gustavo Angulo nos va a decir: señores, es triste decirlo, muchos compañeros perecieron de sed en esa marcha de 3 días a Tarapacá. El que caía ya no se levantaba. Yo también iba a caer porque ya no tenía orines que tomar, ya no podía hablar. Mi lengua se iba a pegar al paladar, ya iba a quedar abandonada en esas pampas del desierto. Nuevamente, el testimonio es bastante fuerte, ¿no? Además del agua, ¿qué más era necesario para el soldado? Obviamente la comida, el rancho. El rancho de por sí se necesitaba para fortalecer el organismo y para poder seguir combatiendo. El rancho estaba asegurado por los proveedores nacionales o los comisarios encargados de distribuir alimentos, ¿no? ¿En qué consistía el rancho? ¿Cuáles eran los ingredientes básicos, ¿no? Sacos y cajones de arroz, frijoles, azúcar, maíz, manteca, galletas, té, ganado vacuno y en algunos momentos ganado que tenga que ver con las llamas o las alpacas, con las cuales también se hace el charqui. Sin embargo, estos ingredientes, por así decirlo, estos productos no siempre llegaron a tiempo o llegaron mal. Entonces eso ocasionaba, ¿qué cosa? Ocasionaba desabastecimiento. ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, un soldado de tropa por lo general recibía 3/4 de libras de res, medio libra de pan, frijoles y cebollas. Esto en teoría, porque en la práctica a veces no recibía nada o recibía la mitad. Por ejemplo, el soldado boliviano Manuel Claros, que estuvo con los soldados peruanos, nos da una descripción acerca del rancho peruano, ¿no? Nos dice: los peruanos cuando salía el sol se ponían en fila, se hallaban sujetos al rancho. ¿Y en qué consistía? En un caldero grande le ponían una pierna de vaca, algunas papas y porotos. La distribución bien siguiente: cada soldado sacaba su plato de palque para recibir su ración. En dicho plato contenía un retazo de carne, unas 3 o 4 papas y mucho caldo. Para tomar el retazo de carne tenía que perseguirse con la cuchara. En pocas palabras, de manera sarcástica, lo que nos está diciendo Manuel Claros es que si bien el rancho peruano era abundante, había poca carne, ¿no? Que incluso había que buscar por la cuchara dónde estaba el trozo de carne, ¿no? Para poder darnos cuenta. Un ingrediente más sumado a la dieta del soldado va a ser la famosa hoja de coca. Esto para los hombres del sector indígena, ¿no? ¿Por qué? Porque la coca, ¿qué les otorga? Mayor resistencia en medio de las duras condiciones de la campaña. ¿Por qué decimos eso? Vamos a ir viendo poco a poco. Por ejemplo, la coca, entre los beneficios reportados está ¿qué cosa? Mejoramiento del rendimiento físico, aminorar el hambre, aminorar el sueño, facilitar el aclimatamiento a las regiones de la Puna e incluso actúa como analgésico natural. El otro día hablaba con una amiga que es historiadora también y que me comentaba acerca de la coca que tenía, pues mayormente tenía 30 nutrientes dentro de todos los organismos, que incluso podía reemplazar en algunos momentos las proteínas de la carne,
las proteínas de la leche, entre otros aditamentos, ¿no? La coca es sumamente importante. La coca va a permitir también, ¿qué cosa? Afianzar lo que son los lazos de confraternidad entre los soldados indígenas. El acto de compartirla, de chachar, de estar en confraternidad, eso también ocasionaba la coca, más allá de poder ayudarlos a poder resistir más las batallas, ¿no? Entonces también vamos a ver otra cosa, las situaciones límites. En ocasiones el hambre y la sed extrema van a obligar a que los soldados peruanos adopten conductas desesperadas. Ante el hambre, ante la sed, el ser humano opta por conductas desesperadas, incluso prácticas de canibalismo en otros contextos. No en este, ¿no? Pero en otros contextos hemos visto hasta prácticas canibalísticas cuando no hay que comer. Simple. Por ejemplo, nuevamente el subteniente del Carpio nos cuenta las penurias que tuvieron que pasar algunos soldados. Por ejemplo, el subteniente del Carpio nos dice: hemos comido hasta la suela de nuestros zapatos, nos hemos repartido por pedazos iguales las tripas de las mulas que morían en el camino. Es decir, acuérdense que las hojotas de ese tiempo se hacían, mayormente hasta ahora, pero ya no tanto, se hacían del cuero de los animales, pero obviamente que es un cuero duro. Había tanta hambre que agarraron este cuero de las hojotas, lo metieron en un caldero, los trataron de hervir a que al menos tratarse de ponerse menos duro, una masa sanguinolenta para tratar de tragarlo y comer, porque se morían de hambre. Luego repartirse las mulas que llevaban las provisiones, y que incluso hasta las mulas se morían en el camino, tratar de comer carne de burro, tratar de comer intestinos del burro, porque no había que comer. Entonces, al haber desesperación en el campo de batalla, ¿qué es lo que se hace? Todo lo que se puede, ¿no? Falta de equipamiento. Hay testimonios que nos hablan incluso de que, como estaba un ejército en continua derrota, no estaban debidamente equipados con armamento o con uniformes. ¿Qué es lo que va a pasar? Benito Neto, que es un corresponsal uruguayo que estuvo en el frente peruano viendo estos sucesos y que va a escribir para el diario La Patria, nos va a contar incluso que muchos soldados peruanos, cuando terminaban algunas batallas, por ejemplo la batalla de Tarapacá, les van a robar a los soldados chilenos, a los muertos, sus botas, sus cantimploras o lo que encontraran, porque no tenían. Se ponían botas de los muertos chilenos, se tomaban las cantimploras para poder llenar porque incluso las cantimploras chilenas eran mejores que las de nosotros. Entonces son situaciones bastante dolorosas, por así decirlo, ¿no? ¿Qué más podemos ir viendo en torno a ello, ¿no? Podemos ver las vicisitudes. Además del hambre y la sed, tenemos que ponerle lo que es el factor climático. Si estaba en el sur, estamos hablando de la primera campaña, calor excesivo durante las mañanas. Y durante la noche, frío excesivo. Si estamos hablando de Lima, también calor excesivo de alguna manera. Si hablamos de la Sierra de la Puna, frío excesivo y todos los accidentes geográficos, ¿no? Para el frío, guarecerse ¿cómo? Para cómo protegerse del frío, tomando un poco de aguardiente, hojas de coca, estando cerca a fogatas, usar lo que son frazadas o colchas hechas de lana o de alpaca, ¿no? Muchas veces estas fogatas van a ser acompañadas de ¿qué? Al ritmo del charango, al ritmo de la quena, al ritmo del tambor, los indígenas mayormente, ¿no? ¿Qué más vamos a ir poder viendo en torno a esta faceta que conocemos que es muy importante? Vamos al factor de la ferocidad en el combate. Acordémonos primero que la guerra es una forma de violencia entre colectividades donde los individuos borran su singularidad y en donde se legitima un uso cierto de la violencia. En resumen, lo que el soldado entiende por batalla es algo a pequeña escala o muy diferente de lo que conceptúan sus líderes, muy diferente de lo que conceptúa el oficial o el general. Entonces, muchas veces la guerra se va a transformar para los soldados en la supervivencia personal y van a realizar el combate según sus propias reglas y lo que el soldado considera ético o que no es ético. Y es en el combate con reglas propias donde se cometan ¿qué cosa? Tropelías y excesos de las cuales no estuvieron exentas las tropas peruanas. Y vamos a este punto, ¿no? Siempre nos enfocamos en la violencia chilena, en la ferocidad que actuaron en la guerra, pero olvidamos también la ferocidad peruana. Y olvidamos ¿por qué? Porque tenemos una visión muy romántica de la guerra. En esta visión romántica de la guerra nosotros somos los buenos y ellos son los malos. Al ser nosotros buenos y malos no podemos permitir una visión más amplia de la guerra. Que la guerra es violencia, que la guerra es brutalidad. Estamos hablando del siglo XIX y en el siglo XXI aún en las guerras se sigue cometiendo ferocidad, se sigue cometiendo abusos a los derechos humanos por más que haya ONU, por más que haya diferentes instituciones internacionales, ¿no? Más en el siglo XIX. Entonces nuestras tropas también cometieron algunos excesos. ¿Por qué cometieron menos excesos? Bueno, pongamos un cálculo bastante frío y que a algunos le va a pasar un poco risible, ¿no? Bueno, porque perdimos casi todas las batallas y ganamos pocas. Si vamos en la primera faceta de la guerra, solamente ganamos Tarapacá.
Las demás batallas las hemos perdido continuamente. Obviamente que los hechos excesos mayormente recogidos van a ser de los chilenos porque son los que ganan más batallas y nosotros perdemos más. Pero vámonos a los testimonios, no vamos a lo que yo diga, sino a lo que el testimonio diga. José Vicente Ochoa, que era un secretario dentro del ejército boliviano, por ejemplo, José Vicente Ochoa va a anotar en su diario todo lo que ve. Y luego de la batalla de Tarapacá, él va a escribir lo siguiente. Y dice: no se ha dado cuartel a los heridos chilenos, a quienes los han muerto en gran número, entre ellos, lo que es horrible, a 3 mujeres cantineras. Vamos a otro testimonio. Ahora este testimonio es de un oficial chileno que estuvo en la batalla de Tarapacá. Y él dice: los peruanos se envalentonaron y repasaron a los heridos, asesinando también a las cantineras, a quienes después de muertas enfrentaron sus despojos, cortándoles a raíz los senos y las orejas. Es decir, algunas tropas peruanas, después de la batalla de Tarapacá que ganamos, cometen excesos y matan cantineras, matan a las mujeres que seguían a los soldados chilenos en la guerra. Muy diferente a las rabonas, ¿no? Esa puede ser una pregunta. Entonces, cuando veamos la violencia, para ver la violencia de Chile tenemos un montón de testimonios, pero no nos enfocamos en la ferocidad también del combatiente. ¿O es que pensamos? ¿Que la guerra los peruanos la peleábamos con rosas y con flores? Obviamente que no, es una guerra. Pero cuando tenemos una visión demasiado romántica, demasiada cuadrada de la guerra, no nos permiten entender más cosas. Vamos ya para finalizar la primera parte, que es del soldado. ¿Cuál era la mentalidad del soldado? Siglo XIX, fervor religioso. El soldado tiene metido más la religión que a diferencia de otras épocas. Entonces, hay que tener en consideración lo primero. El soldado se enfrenta cotidianamente a situaciones ligadas a la muerte. Está sometido constantemente a situaciones extremas. Al hambre, a la sed, a la desesperación. Necesita un auxilio más allá de lo material, un auxilio espiritual, una confortación por parte de los capellanes, una confortación en lo religioso. Necesita el auxilio divino. Por eso que es usual encontrar testimonios y encontrar dentro de las excavaciones arqueológicas en los campos de batallas lo que son los llamados detentes. ¿Qué son los detentes? Son estos instrumentos religiosos o incluso algunas medallitas que tienen forma, parecen escapularios porque los escapularios son diferentes, y que se los colgaban los soldados en el cuello y lo ponían debajo de su ropa. ¿Con qué advocaciones? Sagrado Corazón de Jesús, la Virgen del Carmen, Santa Rosa de Lima, porque era una manera de ¿qué? De protegerse, era la mentalidad de la época. Incluso dentro de las cartas encontramos a soldados cómo se refieren acerca de la religión y cómo las conforta de alguna manera. Vamos a leer una carta anónima, es una carta que se encontró en el desierto de Tarapacá, donde un soldado peruano le escribe a su esposa y le habla sobre un aspecto religioso. Por ejemplo, le dice: la Virgen de Caima hará nuestra victoria. Ellos, se refieren los chilenos, están en Locumba y pronto llegarán. Tengo muy pocas balas, pero la patria exige todo de nosotros. Eso le escribe un soldado peruano, quizás arequipeño por haber nombrado a la Virgen de Caima, lo más probable es que era un soldado arequipeño, y le escribe a su esposa. Luego tenemos un testimonio de un soldado boliviano, que era aliado obviamente del soldado peruano, y que también le escribe a su esposa, ¿no? Le pone: si algo pasa, no llores. Hoy hubo misa temprano en el campamento, los curas dan mucha fe. Entonces, aspectos cotidianos dentro de los soldados, también está la religión. Para las preguntas podemos desarrollar más aspectos, hay un montón de testimonios, pero estamos tratando de englobar todo dentro del tiempo para poder desarrollar todos los temas. Vamos rápidamente al tema de las mujeres. Vamos por ahí. Cuando abordamos hasta el día de hoy la guerra, siguen prevaleciendo estereotipos de género. Estereotipos que hablan, por ejemplo, que los varones, los hombres, tienden a la violencia, a la agresión y por lo tanto son los protagonistas, mientras se asume que las mujeres son pacíficas por naturaleza, son apolíticas y solamente fueron las víctimas del conflicto. Esta imagen de la mujer inferior, que no se mete en hechos de la guerra, se ve destrozada, desplazada, cuando vemos historia de la humanidad y a las grandes mujeres guerreras o las grandes mujeres gobernantes en la historia. Pero si lo aplicamos a la historia peruana, también vamos a ver que estos estereotipos de las mujeres débiles detrás de los hombres que no participaran en la guerra, se ve destrozada cuando vemos hechos como la Guerra del Pacífico. ¿Por qué? Vamos a ver lo siguiente, vamos a ver la participación de las mujeres. Lo primero que tenemos que saber cuando hablamos de la participación de las mujeres dentro de la Guerra del Pacífico es lo siguiente. La participación de las mujeres fue diferenciada según el estrato social, según el nivel económico. Van a participar las mujeres de la élite y las mujeres de las clases populares. Las mujeres de la élite van a tener una participación un poco más indirecta. Las mujeres de las clases populares van a tener una participación totalmente directa. ¿Qué van a hacer las mujeres de la élite? Limeñas, arequipeñas, diferentes ciudades del país. Van a hacer comités de apoyo económico, van a hacer costura de uniformes, van a celebrar banquetes a los soldados para apoyarlos,
van a hacer la famosa colecta nacional para juntar recursos pecuniarios para comprar blindados, que al final no se llegaron a comprar, van a ser enfermeras de hospitales, por ejemplo, van a tener esta labor. ¿Y qué van a hacer las mujeres de las clases populares? Van a ser rabonas, van a ser vivanderas, van a ser combatientes. Ojo, hubieron mujeres que fueron combatientes, no solamente rabonas, van a ser jefas guerrilleras, es decir, mujeres comandando hombres. Pero vamos por parte. Vamos a ver todo esto dentro del tema. Primero, ¿a qué nos referimos con rabona? Cuando hablamos de la participación de la mujer tenemos la imagen, la rabona, la mujer que iba detrás del soldado, llevándole los equipamientos, cocinándole, apoyándolo, ¿no? Esa es la imagen que tenemos de la rabona y que efectivamente pasó. La rabona desarrollaba esas acciones, eran acciones asistenciales. Pero ¿qué más hacía la rabona? Bueno, hasta el día de hoy sigue siendo un poco cuestionada el origen, ¿no? Hay autores incluso que hablan que la institución de la rabona estuvo desde el Imperio Incaico. Es una posición controversial, creo que debería revisarse todavía más fuentes, pero donde sí está más seguro que hubo rabonas, incluso antes de la Guerra del Pacífico, hablamos de la época colonial y republicana con la independencia, ¿no? Pero antes de ello, en el incanato hay un autor que es Juan José Vega, que ya falleció, que es un gran intelectual, que fue incluso rector de la Universidad Cantuta, y él afirma de que hubieron estas mujeres, que las rabonas incluso tienen un origen inca, las llama panacunas, ¿no? Hay todavía mayor investigación, todavía se debe investigar más para poder saber si hubieron o no rabonas en esa época, ¿no? Pero ¿qué vamos a ver? En origen colonial sí tenemos, por ejemplo, tenemos la memoria del virrey Pezuela, que ya hablaba de estas mujeres que iban detrás del ejército, para verlo de alguna manera, ¿no? ¿Qué más vamos a ver? Hay testimonios que hablan de rabonas antes de la guerra. Por ejemplo, la famosa Flora Tristán, en su libro Peregrinaciones de una paria, habla de las rabonas. En las rabonas en el tiempo de la independencia, cuando seguían a los caudillos. Vamos a la época de la Guerra del Pacífico. Algunos extranjeros, como por ejemplo un argentino, un francés o un inglés, nos van a dar algunas características de estas mujeres, las rabonas, ¿no? Ya sabemos que las rabonas iban detrás del ejército, llevaban algunos equipamientos del soldado, muchas veces llevaban a sus hijos. ¿Quiénes eran las rabonas? Eran esposas, algunas eran madres, incluso algunas eran abuelas o hermanas que iban detrás de sus soldados, llevando sus cosas, ¿no? No se descarta en algunas investigaciones que un cierto sector, no todos, haya ejercido la prostitución. Y decir esto no es ser contrario o decir un pecado nacional a nivel histórico, sino que algunas mujeres pudieron sustentarse de esa manera, porque hay testimonios que dan a entender eso, ¿no? Pero la gran mayoría eran mujeres, hermanas, madres, abuelas que seguían a sus soldados llevándoles sus cosas y alimentándolos, ¿no? ¿Qué más vamos a ver? Por ejemplo, vamos a leer un testimonio. El soldado argentino que estuvo enrolado en el ejército boliviano junto con los peruanos, o sea, un argentino peleando en el ejército boliviano y apoyando al ejército de la Alianza durante la campaña del sur, va a decir sobre las rabonas. La rabona acompaña a todas partes al ejército y su número es casi igual en muchos cuerpos al de los soldados. Es cocinera, lavandera, bodega y mujer de soldado. Incluso hasta el argentino Florencio del Mármol nos va a decir que incluso las rabonas eran las causantes, algunas, de ocultar trago debajo de sus polleras para dárselos a sus maridos, ¿no? Una situación un poco risible, pero que nos cuenta también Florencio de Mármol. Vamos a un testimonio francés, el francés Eugène Leléon. Leléon nos va a decir sobre las rabonas, ¿no? Los soldados llevan habitualmente a sus mujeres con ellos. Son las rabonas las que preparan el campamento y se procuran los víveres con la paga diaria y la cuecen. Llevan a sus niños a la espalda y los utensilios de cocina, como pueden. Son verdaderas bestias de carga y que soportan con resignación su miserable suerte. Su presencia da un aspecto extraño a los ejércitos peruanos, especialmente en el momento de las comidas, ¿no? Entonces vemos, estas mujeres detrás de los ejércitos dan un aspecto pintoresco al ejército, ¿no? Al ejército peruano de alguna manera, que es lo que dice el León. Él va a decir que van a ser pobres mujeres bastante abnegadas. Hay que ver un aspecto más. Estas rabonas no recibían alimentación por parte del ejército peruano. Los que recibían alimentación eran los soldados. Entonces la rabona tenía que alimentarse de lo que recibía el soldado, de lo poco que recibía el soldado, o de la paga que tenía el soldado, y ella podía comprar para dárselo a sus hombres de alguna manera, ¿no? Pero, ¿qué más van a hacer? Labores asistenciales. Van a curar soldados, por ejemplo, en algunos momentos. Van a ser las primeras enfermeras. Ellas van a llegar mucho antes que la Cruz Roja. ¿Qué más vamos a ver? Hay otro grupo de mujeres más allá de las rabonas, las llamadas vivanderas. Vivanderas van a ser las mujeres que dan las viandas, van a ser mujeres comerciantes, mujeres ambulantes que van a estar en los ejércitos y que van a vender comida. Y que en muchos relatos peruanos y bolivianos van a hablar de estas mujeres vivanderas.
que dan comida a los soldados, que van a vender. Por ejemplo, en la campaña de Lima tenemos el testimonio de José Luis Torres Lara, que nos va a hablar de una famosa vivandera, no solamente indígena, sino afroperuana, la famosa negra ñafacunda, como la llaman, ¿no? Y que le vendía sanguito y que le vendía diversos alimentos y potajes a los soldados para que pagaran, ¿no? Incluso Torres Lara en su testimonio dice, bueno, muchos guardaron ese dinero y otros los malgastamos porque dijimos, si morimos, que moramos bien comidos. Eso es lo que decía Torres Lara en su testimonio. Vamos más allá, ya vimos rabonas, ya vimos vivanderas, vamos a ver que la rabona y la vivandera van a ser sumamente importantísimas dentro de este aparato militar peruano porque van a desarrollar actividades. ¿Qué más vamos a ver? Las famosas mujeres combatientes. Estas rabonas, muchas veces, cuando caía el esposo, algunas de ellas no dudaron en tomar el fusil y irse en contra del enemigo. Leamos un testimonio. Es una dama tacneña llamada Sara de Neugeus. Sara de Neugeus va a describir a estas rabonas y va a hablar de ellas como guerreras. Por ejemplo, dice, iban detrás del ejército peruano unas pobres cholas, valientes y resignadas, que soportaban todas las fatigas de las marchas, prestando los servicios que les era posible dentro de su condición y combatiendo a veces al lado de los hombres con los fusiles que arrancaban de manos crispadas de los muertos. Es decir, algunas rabonas que agarraron el fusil del esposo y fueron a pelear. Entonces esto rompe nuestra imagen de, la rabona solamente es servil. No, hubieron rabonas que también no dudaron en pelear contra el enemigo. ¿Qué más vamos a ver? Las mujeres en la campaña de la Breña. En la campaña de la Sierra las mujeres van a tener un liderazgo más amplio. Incluso veo un comentario que habla de una mujer iqueña y lo vamos a hablar ahorita en un momento. Van a haber mujeres jefas guerrilleras, mujeres que van a organizar guerrillas, que van a comandar tropas. Claro que no muchas tropas, son guerrilleros, son las personas, campesinos, muchos mal armados, con piedras, con palos, con hondas, para poder defenderse los chilenos. Pero va a ser algunas van a ser por iniciativa de mujeres. Vamos a mencionar solamente a dos mujeres, Leonor Ordóñez Surichaki y Joaquina Ávilo de Lindo. Leonor Ordóñez Surichaki va a ser del pueblo de Huancaní y ella va a armar la resistencia en Huancaní. Se va a enfrentar a las tropas chilenas, obviamente que van a morir. Pero esta mujer va a morir fusilada. Va a morir porque luego de la batalla va a ser capturada y al no querer jurar de la patria, al no querer rendirse, va a morir fusilada por parte de tropas chilenas. Luego tenemos el testimonio de Joaquina Ávila de Lindo. Ella va a organizar la resistencia en Sicaya. O sea, mientras el ejército del Taita Cáceres iba por los Andes buscando nuevos hombres, tenía una tropa regular de soldados y una tropa indígena, por diferentes focos se formaban estas guerrillas que hostilizaban al enemigo. Entre estas jefas guerrilleras comandando tropas de guerrillas no formales, va a estar Leonor Ordóñez Surichaki y va a estar Joaquina de Ávilo de Lindo en Sicaya. Ahora también tenemos un ejemplo de una mujer afroperuana, Catalina Buendía de Pecho. Catalina Buendía de Pecho es una mujer afroperuana que va a organizar una resistencia en el distrito de San José de los Molinos, en la ciudad de Ica. Una mujer afroperuana que va a organizar esta resistencia y que incluso se dice que ella le va a dar la famosa chicha, una chicha con la cual va a vender veneno, donde le va a decir, bueno jefe, hemos perdido, pero tome usted la chicha. Entonces el jefe le dice, sí, pero usted tome primero. Catalina Buendía sabe que tiene veneno y se la decide tomar. Lo toma y luego, ¿qué es lo que va a pasar? Va a resistir. Al ver el jefe chileno que no le pasó nada, supuestamente, dice, ya, tomen toda la tropa. A los 10 o 15 minutos, Catalina Buendía de Pecho estaba tirada en el suelo con retorcijones, junto con una parte de la tropa de chilena que estaba allí, ¿no? Después de eso va a ser fusilada, obviamente. Entonces, Catalina Buendía de Pecho cumplió con su objetivo. Pierde en esa guerrilla, pero se va a llevar con ella un grupo pequeño de chilenos, ¿no? Esto mayormente es por tradición oral. Hay algunos documentos que tratan de evidenciarlo, pero no hay tantos documentos, ¿no? Pero más es la tradición oral del pueblo, porque en San José de los Molinos, todas las personas descendientes hablan de esta mujer, Catalina Buendía de Pecho, e incluso hay un monumento a Catalina Buendía de Pecho, ¿no? Para ver lo interesante que es la participación de las mujeres. ¿Quién más van a participar las mujeres? Van a ser combatientes también. Más allá de la campaña del sur, van a combatir, ¿qué cosa? Van a ser las mujeres galgueras. Se van a subir a los cerros y con los hombres van a comenzar a arrastrar rocas y tirárselas al ejército chileno para que mueran. Van a ser mujeres honderas, van a usar hondas y lo mismo. Van a mujeres rejoneras, agarran fierros y comienzan a atacar a los chilenos. Más allá de eso, hay mujeres que van a ser las llamadas mujeres espías durante la Guerra del Pacífico, las espías indígenas. Ustedes saben, por ejemplo, que gracias a una mujer
Andrés Avelino Cáceres no cayó en una trampa y no murió. Una mujer le va a salvar la vida a Andrés Avelino Cáceres durante la campaña de la Breña. Y el mismo Cáceres, en su testimonio, en sus famosas memorias de la guerra del 79, lo va a decir. Por ejemplo, Cáceres va a decir, había una indígena llamada la Juanacha que venía con frecuencia a vender fruta, trayéndome también algunas veces oportunas noticias que captaba en los cuarteles y campamentos enemigos. Al pasar de cerca de uno de los puestos avanzados chilenos en Santa Clara, vio a dicho sujeto hablando con un oficial y que éste accionando las manos le gritaba ásperamente, pudiendo escuchar que el italiano le respondía: esta vez no se me escapará. La frutera vino inmediatamente y llorando me refirió lo que había escuchado. La calmé, asegurándole que nada grave me sucedería, porque ya estaba advertido y conocía las criminales intenciones de ese individuo. Lo que cuenta Cáceres es que había un italiano que precisamente por ser neutral se le había encomendado la misión de asesinar a Cáceres en el campamento. Entonces, muchas mujeres indígenas que vendían fruta sabían hablar castellano, pero también sabían hablar español. Pero estas se hicieron pasar como que solamente hablaban quechua, perdón. Estoy hablando de tonterías. Hablaban quechua, pero decían que no hablaban español, pero lo hablaban perfectamente. Y se infiltraban en el campamento chileno vendiendo fruta. Entonces los chilenos no se cuidaban de ella porque decían, estos son indios, son ignorantes, saben hablar quechua nomás. Y ella llegó a escuchar que un jefe chileno le decía a un italiano que tenía que asesinar a Cáceres. Entonces ella llorando llega donde el taita le llora, le dice, el taita cuídate, te van a matar, te van a matar. Y Cáceres le dice, tranquila, no va a pasar. Y luego, si ustedes terminan de leer las memorias de Cáceres, Cáceres cuenta que efectivamente llegó el italiano y que casi lo que intentó matar, pero Cáceres lo llegó a capturar, ¿no? Pero afortunadamente para el italiano pasó una serie de movimientos que no llegó a ser fusilado, ¿no? Pero Cáceres nuevamente fue advertido, gracias a esta mujer, que era una espía, de la acción que iban a tomar en contra de su vida. Es decir, las mujeres van a tener un papel importantísimo dentro de la guerra. No solamente nos enfoquemos en los hombres, sino en estas mujeres, muchas de ellas condenadas al anonimato. Si los soldados de por sí han sido condenados al anonimato, imagínense las mujeres que en esa época se pensaban que eran inferiores. Es otra situación que vamos a ver. Un último papel, las famosas mujeres envenenadoras. Muchas mujeres, nuevamente por tradición oral de la sierra, se va a conocer que muchas mujeres envenenaron soldados chilenos. Cuando se les obligaba a hacerles comida, algunas de estas mujeres pusieron veneno, los soldados chilenos comieron y algunos murieron, o se les ocasionaron fuertes daños al estómago. Entre estas mujeres envenenadoras está la mujer que hablé yo, la afroperuana, Catalina Buendía de Pecho. ¿Por qué creen que el jefe chileno le dijo a Catalina Buendía de Pecho, toma tú primero? Porque ya tenía informes de que en la sierra algunos soldados habían caído por acción de estas mujeres. Se les envenenaba en la chicha o en la comida, ¿no? Estas famosas mujeres envenenadoras. Entonces estamos hablando de mujeres a todo nivel. Lo único que conocíamos a veces era, la mujer la rabona, pero ahora tenemos la mujer guerrillera, la mujer combatiente, la mujer rabona, la mujer espía, la mujer jefa guerrillera y la mujer envenenadora, ¿no? Aspectos fundamentales. Voy a la última parte para terminar y me gustaría poder responder algunas preguntas si es que las hay. Vamos al aspecto de los niños en la guerra. Vamos a hablar de los niños. Por ejemplo, una de las instituciones más importantes donde participaron niños durante la guerra va a ser la llamada Escuela de Clases o Escuela de Cabitos. Esta escuela se va a crear el 24 de julio del año 1873 durante el gobierno de Manuel Pardo. Se va a crear la famosa Escuela de Clases. ¿Destinada a qué? Destinada a la formación militar de sargentos, instructores de infantería, artillería, caballería e ingeniería. Para ser admitido en esta escuela debías tener entre 14 y 18 años. Por lo tanto hablamos de jóvenes, casi adolescentes, hasta los 18 años. Por eso son muy jóvenes. ¿Cuál era la finalidad de esta escuela? Formarlos de manera militar, pero era una formación para los niños que no podían seguir estudios en el colegio militar porque no habían terminado la instrucción primaria, ¿no? Por esta razón, se creó la llamada Escuela de Clases y se le va a llamar Escuela de Cabitos porque en su mayoría los que van a terminar o van a egresar de esta escuela militar van a ser cabos del ejército, ¿no? Se le llama cabitos, entre comillas cabitos, siempre se le llamó, ¿por qué? Porque eran jóvenes, ¿no? Jóvenes casi niños, ¿no? 14, 15, 16, 17, 18 años, ¿no? Muchos de estos jóvenes de la escuela de cabitos, las promociones, van a participar durante la guerra, en las primeras facetas del sur, por ejemplo. Vamos a verlos en algunos, por ejemplo, en algunos batallones, cazadores del Cusco número 5, Lima número 8, en la columna de artillería del cuerpo de Arica.
muchos de estos egresados de la escuela de Cabitos van a participar durante la guerra, ¿no? Vamos ahora a mencionar algunos niños, porque en realidad la información sobre estos aspectos, sobre las mujeres y los niños, no hay mucha información, pero hay que tratarle de sacar el jugo a la información. Vamos a hablar de un niño muy conocido, Alfredo Maldonado, 16 años. Él se va a enrolar como voluntario con el grado de cabo de artillería al estallar la Guerra del Pacífico, gracias a la ayuda del sargento Nicanor Arias Campohermoso, que va a ser un tío de él, que le va a permitir enrolarse al ejército fácilmente con 16 años. ¿Dónde va a actuar Alfredo Maldonado? Alfredo Maldonado va a actuar en la famosa batalla de Arica. ¿Qué es lo que va a hacer? Alfredo Maldonado va a hacer una guarnición en el fuerte Ciudadela, cuando la batalla de Arica está comenzando a culminar en una derrota peruana y ya prácticamente todo el fuerte, esta especie de trinchera donde habían cañones, va a caer en manos chilenas. ¿Qué es lo que hace Alfredo Maldonado? Alfredo Maldonado, me olvidé de decir, era un chico afroperuano. Este afroperuano, ¿qué es lo que va a hacer? Maldonado decide prenderle fuego a la Santa Bárbara. ¿Qué es la Santa Bárbara? Es el depósito donde estaban los combustibles o la pólvora con la cual estaban las bombas para combatir a los enemigos. ¿Qué es lo que hace Maldonado? Prende una mecha, lo lanza dentro de la pólvora y eso explosiona automáticamente. Cuando explosiona, las tropas chilenas que estaban dentro de la trinchera mueren. Mueren tanto Maldonado, con los pocos defensores que estaban moribundos, como todos los chilenos que estaban dentro de ese fuerte Ciudadela. Y el testimonio de acerca de esta acción valerosa de Alfredo Maldonado, un joven afroperuano de 16 años, está corroborado en las fuentes de la época que nos permiten ver ello. Fuentes chilenas como fuentes peruanas, por si acaso. Vamos a ver otro caso. Isaías Clivio es un adolescente de 16 años, natural de Chincha. Como se pueden dar cuenta por el apellido, es un hijo de un padre italiano y una madre peruana. Él se va a presentar en el cuartel de Santa Catalina al inicio del conflicto. Va a buscar enrolarse como soldado voluntario. Va a formar parte de lo que es la unidad de artillería y va a participar en la batalla de San Juan, donde va a morir finalmente, ¿no? Él va a morir combatiendo. De Isaías Clivio tenemos una carta que le envía a su madre antes de irse al ejército, donde le pide disculpas por enrolarse, ¿no? Vamos a leerla, mejor que él hable que que no hable yo, sino que hable el mismo niño, porque esta carta luego fue publicada en el diario En Comercio en el año 1979 y que evidencia la participación de este niño Isaías Clivio, de 16 años. Él escribió, voy a leer: Santa Catalina, diciembre 22 del año 1880. Madre querida, madre de mi alma, no puedo ir a comer con usted porque partimos enseguida para campaña. En este instante solemne comprendo lo que vas a sufrir. Perdóname, madre mía, si ofuscado por el amor de mi patria te abandone. Si tengo la suerte de volver, ya no me separaré de ti y te haré olvidar con mis caricias mi ingratitud. Devuelvo tu recomendación para el jefe superior. No he podido verte y ya sabes que prefiero adquirir los grados que deberlos a deferencias. Si no regreso así, se lo has de presentar al señor Pirola. Abraza a mi hermanito, a mi abuelita, a Arturo y a todos. No llores, tengo alma grande, envíame tu bendición. Y adiós, adiós, adiós. Te beso, abrazo y sufro mucho por ti. Adiós, adiós. Tu hijo Isaías. No creo que no tengo mucho más que decir en torno a este testimonio. Es una carta bastante conmovedora que le escribe Isaías Clivio a su mamá. Le dice: perdóname por hacerte sufrir, pero yo tengo que cumplir el deber con mi patria. Si vuelvo, con mi amor, te voy a devolver todos los movimientos de ingratitud que tienes ahora. Pero si muero, morí defendiendo a mi patria, ¿no? Es un niño de 16 años. Está la fuente, está en el diario El Comercio. En 1979 fue publicada. Un descendiente de Isaías Clivio publicó esta carta, ¿no? ¿Qué más vamos a ver? Vamos a ver otros niños héroes que van a participar. Los famosos alumnos del colegio Nuestra Señora de Guadalupe, el primer colegio de la República, el más importante. Y los niños del colegio San Ramón en Cajamarca. Del colegio Guadalupe tenemos el caso de un niño que está comprobado, el niño Manuel Bonilla Eljar. Manuel Bonilla va a ser un chalaco guadalupano del colegio Guadalupe. Es el niño más joven, 13 años de edad. 13 años de edad se va a enrolar en las filas del ejército y va a participar en el batallón número 6, conformado por 280 combatientes a cargo del Narciso de la Colina, en el reducto número 3, durante la batalla de Miraflores. En la batalla de Miraflores, Manuel Bonilla, por su edad de 13 años, va a comenzar a apoyar amunicionando, es decir, repartiendo las municiones a los soldados mientras van combatiendo. Llega un momento que Narciso de la Colina, que le tenía mucho aprecio, que estaba en la batalla, va a caer muerto producto de una bala. Cuando cae, deja su fusil. ¿Qué es lo que hace Manuel Bonilla? Tomar el fusil
y combatir en la trinchera, ¿no? Va a seguir combatiendo hasta que luego una granada chilena, un cañonazo, va a extinguir su vida y va a morir, ¿no? Es un niño héroe del cual está comprobada nuevamente su existencia. Incluso en honor a su nombre, Manuel Bonilla, hay un monumento, incluso por la zona de Miraflores, etcétera, etcétera. Vamos a ver el último caso para luego pasar a las preguntas. Y este es el último caso y también uno de los más curiosos. Néstor Batanero, otro niño, cajamarquino, huérfano a temprana edad. En 1878 decide viajar a la ciudad de Lima. Cuando se desata la guerra, Néstor Batanero va a tener 12 años. Se va a enrolar en el cuartel de Santa Catalina. Al año siguiente va a ascender, con 12 años, al año siguiente tiene 13 años, va a ascender a ser sargento, de sargento a subteniente. Este niño de 13 años va a participar en la batalla de San Juan, en el Morro Solar, va a sobrevivir. En 1882, cuando la guerra todavía seguía desarrollándose, este niño va a tener 16 años ya, y va a ser teniente, y va a conformar el Cuerpo Libres de Trujillo, que va a estar acantonado en la ciudad de Chota, en Cajamarca. Y luego va a participar en la última batalla donde va a morir, que es la batalla de San Pablo, durante la Resistencia, ¿no? Durante la época de la Resistencia, a mando de uno de los hermanos de Iglesias. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? De que este niño va a morir. Pero vemos bastante interesante su vida, ¿no? Él se enrola en el ejército teniendo 12 años. Cuando tenía 13 ya era subteniente. Cuando tenía 16 ya era teniente. Era un niño prácticamente. Es un niño el que participa en la guerra. Y va a morir dentro de la Resistencia. Luego tenemos otros héroes, como los famosos héroes sanramoninos. Van a ser 3 niños que en el patio de su colegio van a juramentar y van a decir, van a jurar defender a la patria, y que también van a participar en la batalla de San Juan y que van a morir. Si alguien es de Cajamarca o conoce el colegio San Ramón, vas a ver la historia del famoso juramento de los 3, se le llama. El juramento de los 3 colegiales que deciden defender la ciudad. Entonces, con esto creo que ya he podido dar bastantes alcances en torno al soldado, en torno a las mujeres, en torno a los niños. Ahora quisiera dar pase si hay alguna pregunta o duda que absolver. He tratado de resumir, quizás he podido ser un poco rápido, hay cantidad de testimonios, pero obviamente por cuestiones de tiempo no puedo explayarme tanto, no todos van a tener tanta capacidad de abstracción. Vamos a ir leyendo algunos comentarios, a ver si se pueden absolverlo. A ver, aquí hay uno. Dice, buen artículo, interesante los testimonios de los combatientes, trabajo de hormiga, cuando necesitan asistencia avisen. Muchas gracias, Juan Carlos Jordán Arismendi. Dice, Virgen del Carmen, patrona del ejército peruano y chileno. Es como contradictorio, pero real. Efectivamente, la patrona del ejército peruano, perdón, el ejército chileno va a ser la Virgen del Carmen, ¿no? Pero la Virgen del Carmen va a tener culto también en el Perú. No va a ser patrona actualmente el ejército peruano. El ejército peruano, si no me equivoco, es la Virgen de Chapi. Pero, efectivamente, la Virgen del Carmen, como decir, los soldados peruanos, algunos tenían detente de la Virgen del Carmen, y los soldados chilenos también tenían detente de la Virgen del Carmen, ¿no? Los dos rezando a la misma Virgen para que los apoye en la guerra. Algo contradictorio, como dice Johnny, pero es verdad. Dice, hubo una iqueña que dio trago envenenado a un regimiento chileno, luego fue fusilada, no recuerdo el nombre. Ah, sí lo acabo de decir Julio César, es el caso de Catalina Buendía de Pecho, que lo acabo de decir en antes, ¿no? Las mujeres lucharon porque mataron a su amor. Sí, algunas como sí, algunas también por el amor que tuvieron a la patria de alguna manera, ¿no? Mi tatarabuela fue rabona, luego le vio en testimonio. Oh, genial, serviría para seguir investigando el papel de estas mujeres. ¿Qué tipo de veneno usaban? Bueno, hay evidencias que muestran varias cosas, ¿no? Algunos en la sierra, por ejemplo, hay un frejol, no sé el nombre del frejol, hay un frejol que si no se lava 3 veces, dice que este causa cólicos extremos y te puede llevar a la muerte. Entonces, dentro de estos testimonios orales que han sido recogidos por la Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú, que actuaba en el 81, era una comisión muy dedicada a la historia, y se comenzó a hacer la famosa ruta de Cáceres. Mandó oficiales del ejército que recorrían por donde pasaban los pueblos Cáceres y entrevistaron a quienes, a las personas mayores, a las personas muy viejitas, 95, 98, 100 años, del año 1979, y que ellos contaban lo que les habían contado quienes, sus padres o sus abuelos. Incluso algunos de ellos sacaban lo que encontraban, ¿no? Decían, bueno, oficial, mire, aquí yo tengo esta arma que era de mi abuelo, tengo este poncho que usó mi abuelo que era guerrillero. Y muchas de estas personas contaron acerca de las famosas mujeres envenenadoras, ¿no? Hay otras, por ejemplo, que hablan que usaban el famoso pepas de zapallo,
que no sé con qué aditamento le metían dentro de la comida y con eso lograban envenenarlo. Luego la forma más fácil era la chicha, echándole algunos implementos, incluso echándoles pólvora también para matarlos, ¿no? ¿Qué más vamos a ver? A ver, alguna pregunta. Muchos niños héroes que ofrendaron su vida luchando contra el enemigo invasor. Sí, de alguna manera. ¿Qué tipo de venenos? Ya lo acabo de repetir. El veneno. El comercio publicado a todos. Saludos a Evelyn, que es mi alumna. ¿Qué información nos podría brindar acerca de los héroes anónimos afroperuanos del glorioso monitor Huáscar? Ah, ese es otro tema y hay mucho y también muy poco por decirlo. Creo que la evidencia más grata para poder hablar de afroperuanos, principalmente que estuvieron enrolados en el monitor Huáscar como marineros, son las fotografías, ¿no? Lamentablemente hay mucho sesgo, ¿no? Cuando hablamos de la época, cuando por ejemplo salió un documental hace algunos años sobre Grau, ¿no? Grau, el héroe de Huáscar, que incluso lo actuó en algún momento Carlos Alcántara, ¿no? Que hizo de Grau. Hubo mucho sesgo porque se representó a los tripulantes de Huáscar, eran tripulantes mestizos blancos, ¿no? Cuando el 80% de los integrantes del Huáscar marineros eran morenos, afroperuanos, y que participaron. Incluso hay crónicas de la época cuando estos son capturados después del combate y que pasan por la ciudad de Valparaíso. La gente chilena les va a decir que estos van a ser afrodescendientes, lo van a comparar con monos, lo van a comparar de alguna manera racista, ¿no? Y efectivamente, afroperuanos van a participar no solamente en la guerra, sino también en el monitor Huáscar siendo marineros, ¿no? Incluso algo que les puedo dar también de plus hay un testimonio boliviano, no me acuerdo ahorita quién es el soldado en especial, que narra su visión acerca de los afroperuanos que estaban en el ejército, ¿no? Y él de manera sarcástica dice que estos negritos, así lo dice, estos negros brillan como el betún, va a decir, ¿no? Brillan como el betún. Entonces eso evidencia nuevamente afroperuanos peleando dentro de la guerra. Lamentablemente no hay mucha información porque en los documentos no va a decir si son de color, son afroperuanos o son indígenas, ¿no? Pero que hubieron efectivamente. Colegio Guadalupe dice que sería interesante saber si el término Rabona es antiguo o un historiador lo planteó. Muy buena acotación. Yo he encontrado en documentación que llaman, incluso a las Rabonas las llaman la amorosa. Los jefes peruanos hablan en un documento, hay un documento que le escribe Vargas Machuca a uno de los jefes sobre qué debían comer los soldados en la campaña de Lima. Y él dice, deberían comer tantos kilos de arroz, tantos kilos de azúcar para sus alimentos, tantos kilos de carne. Y luego habla de que sería totalmente contraproducente al soldado quitarle a su mujer o a su rabona, porque, y no le dice rabona, perdón, le dice, sería contraproducente quitarle a los soldados a sus amorosas, porque estas mujeres con abnegación le dan de comer al soldado, ¿no? No utilizan el término rabona, utilizan el término la amorosa. Luego, el término Rabona sí hay evidencias, desde lo que llamamos el testimonio de Flora Tristán, entre otros, hablan también de estas mujeres detrás del ejército. Rabona por ir en el rabo del ejército, por así decirlo, ¿no? Pero también se utilizaba el término amorosa y está en alguna documentación. Luego dice, el aporte de extranjeros en la guerra porque se dice que vinieron cubanos junto con Leoncio Prado o es un mito. Mire, Leoncio Prado participó en la independencia de Cuba, en la primera parte de la independencia de Cuba y luego va a venir a combatir. Luego con él, claro que sí, hay otro cubano, José Pacheco de Céspedes, que es un cubano que va a participar durante la época de la guerra y que va a morir incluso peleando. Entonces sí, es el único cubano que yo tengo conocimiento que participó en la guerra. Y Leoncio Prado, que es peruano, ¿no? Sí, José Luis Pacheco de Céspedes, ¿no? El famoso montonero que va a participar. O sea, un cubano participando dentro de la Guerra del Pacífico de alguna manera. Algunos otros extranjeros que participaron en la guerra, tenemos por ejemplo a Florencio de Mármol, que leí su testimonio, que es un argentino que se enroló en el ejército boliviano para pelear apoyando en la guerra, ¿no? ¿A qué se debe de que en los colegios no cuenten la verdadera historia como sucedieron estos actos de valor de gente del pueblo? Es porque fuimos a una guerra sin verdaderos líderes. Perdón, que fuimos a una guerra sin verdaderos líderes que defienda la patria o que la gente del pueblo dio la vida por su patria. Bueno, ahí sí nos ponemos un poco sentimentales. Quizás no hay la voluntad de conocer. Como les dije al principio de la ponencia, hay un discurso oficial. En ese discurso oficial es fácil echarle la culpa al otro, al chileno, al indígena. Entonces ese discurso oficial y un argumento simple es decir, la guerra fue ocasionada porque los ingleses apoyaron a los chilenos, por eso perdimos. Y cuando decimos esa óptica muy simple, no vemos otras razones. No vemos que una de las principales causas de nuestra derrota es el faccionalismo político. ¿Cuántos presidentes tuvo el Perú durante la guerra? Compárenlos con cuántos presidentes tuvo Chile. Chile tuvo 2 presidentes durante la guerra.
Y Aníbal Pinto, que termina su periodo, llaman elecciones y luego sigue siendo presidente durante la guerra. El otro presidente es Santa María. ¿Y el Perú cuántos presidentes tenga? Hay que contarlos. Mariano Ignacio Prado, presidente constitucional. Después de Mariano Ignacio Prado, decide viajar en un viaje que hasta ahora es bastante controversial, que no quiero mencionarlo porque es meternos a otro tema. Deja a Luis Lapuerta como presidente, luego viene Nicolás de Pirola derroca a Luis Lapuerta. Nicolás de Pirola se proclama dictador, luego que pierde la batalla de San Juan y Miraflores en la defensa de Lima, van a ser otro presidente que va a buscar sacar a Pirola porque está deslegitimado, que es Francisco García Calderón. De Francisco García Calderón, ¿quién va a seguir? Lizardo Montero. Cuando Francisco García Calderón va a ser exiliado por Chile, Lizardo Montero. De Lizardo Montero le va a seguir Miguel Iglesias. Son 6 presidentes que tenemos durante la guerra. ¿Cuánto duró la guerra? 4 años aproximadamente. Y pasaron 6 presidentes sucesivos. Todos ellos con un proyecto en común. Entonces démonos cuenta también del faccionalismo político que tenemos. ¿A qué se debe? A que en los colegios no se cuente la verdadera historia. Quizás también porque hay algunos educadores que no conocen la historia como tal. Pero no podemos echarle la culpa a todos, ojo, porque hay un grupo de educadores que sí se preocupa por lo que es investigación, no solamente propagar lo que están en los textos. Yo creo que es un problema en que no hay una comunicación debida entre lo que se produce en historia, en la academia, los historiadores, y lo que van a difundir los profesores de colegio. No hay una educación debida, no hay el interés quizás, son hechos que se olvidan. Entonces, ¿cómo puede ayudar con esto? Bueno, apoyando de la resistencia que ustedes están diciendo. Por ejemplo, ahorita tenemos 72 personas que están en línea escuchando historia en un horario que son las 7 y 4 de la noche. Entonces eso dice bastante, ¿no? A veces utilizamos el argumento bien simple, ¿no? De decir, el peruano no le gusta la cultura, el peruano es bruto por naturaleza. No, efectivamente no puede ser así. Entonces seamos parte de esa resistencia, ilustrándonos, compartiendo conocimiento. Por ejemplo, yo tengo artículos que están de libre descarga como otros artículos y que yo no tengo problemas en que los usen, en que los recorten, en que los lean, porque ¿para qué nos sirve a nosotros los historiadores escribir conocimiento, sentarnos bonito en un escritorio si el conocimiento no llega a las demás personas, ¿no? Vamos a seguir viendo algunas preguntas. Hay una historia que se da en la batalla de San Juan el 13 de enero donde se dice que había un niño peruano que estaba de vigía en lo alto de un... creo que hablan del niño Paredes. La verdad que es una tradición oral, no he encontrado documentos, por lo tanto no puedo decir efectivamente que Viviano Paredes, si no me equivoco, participó durante la guerra, no me adelantaría a decir, pero quizás puede ser cierto, ¿no? Pero efectivamente, pero a mí me parece una historia muy romántica, ¿no? Viviano Paredes, que era un niño que estaba con su padre muere, luego él se esconde la bandera y se va. Me parece una historia más novelada, ¿no? Habría que ver de dónde es ese origen y encontrar algún documento fiable que nos pueda decir, ¿no? Pero efectivamente hay una historia más de un niño llamado Viviano Paredes, ¿no? Dice, esto sucede muy a menudo en los héroes anónimos invisibilizados por la historiografía peruana, por ejemplo, en las guerras de independencia. A ver, vamos a leer. Las guerras de independencia también hubo jefes montoneros que fueron ex bandoleros como Cayetano Quirós, que aportaron significativamente a la causa patriótica. Efectivamente, cuando hablamos de héroes anónimos, hablamos de héroes que no han sido rescatados por nuestra historia debidamente, ¿no? Han sido olvidados, ¿no? Entonces, lamentablemente a veces hay un efecto contradictorio. Cuando solemos resaltar mucho el accionar de Grau, de Bolognesi y Cáceres, que son héroes que merecen el lugar que tienen en el altar de la patria, pero nos olvidamos de los hombres que ayudaron a Grau. No vamos a pensar que Grau cuando combatía en Angamos, combatía solo. Tenía marineros a su cargo, tenía artilleros, tenía gente. O Bolognesi, por ejemplo, tenía soldados. O sea, ellos, sin sus hombres, su gente de tropa, no podían ejercer una resistencia, pero nos olvidamos de ellos. Y es muy difícil poder darles historia, ¿no? Y también es muy difícil que haya la voluntad de las personas por rescatar las vivencias de estas personas. No solamente decir en una ceremonia bien bonito, hubieron mujeres y niños que participaron en la guerra, aplausos. No solamente es eso, es buscar la información que hay sobre ellos, ¿no? Yo actualmente esta información que la he dado es parte de un trabajo de investigación financiado por la Universidad Nacional Federico Villarreal, que me dio los implementos necesarios y que futuramente va a ser un proyecto, va a ser una tesis, ¿no? Que va a ser publicada. Y en esta tesis yo quiero rescatar lo que es el aporte del soldado de tropa y su vida cotidiana en la campaña de Lima, por ejemplo. Pero dentro de estos procesos de tesis he cogido algunos otros elementos y he encontrado información acerca de participación de indígenas en la campaña del sur, que es un artículo que yo tengo, que si ustedes revisan en la página en la cual están viendo la transmisión, pueden ver el link,
entran y pueden descargar gratuitamente el artículo. Es un artículo en el cual todos esos testimonios que quizás yo he leído, y algunos los he leído muy rápido, los pueden encontrar ahí, incluso de qué libro fue sacado, de qué fuente, y pueden leerlo con mayor detenimiento durante, perdón, de estos soldados indígenas durante la guerra en la campaña del sur, ¿no? Felicitaciones, buena exposición. ¿Se sabe el aporte afroperuano en la guerra? Bueno, lo acabo de decir que sí. Qué triste es que los niños mueran porque adultos no pueden ponerse de acuerdo. Bueno, de alguna manera creo que la historia de las guerras en la humanidad siempre va a ser de la misma, siempre va a ser lo mismo, ¿no? Buenas noches, quisiera que nos puedas hablar sobre hay médicos en la guerra. Creo que hay un testimonio del sargento Dionisio Vildoso. Efectivamente, gracias Jean-Pierre. Hay un testimonio del sargento Dionisio Vildoso, que es un soldado que también habla y que nos evidencia el heroísmo de Bolognesi, que muere hasta el último cartucho, ¿no? Y de médicos sí, pero no me quiero adelantar porque la próxima charla, gracias nuevamente a los amigos del CDI, vamos a hablar acerca del aporte de los médicos, ¿no? ¿Qué hicieron ahorita que estamos tan en boga hablando de los médicos que están en primera línea enfrentándose al coronavirus? Vamos a ver médicos que estuvieron durante la Guerra del Pacífico también en primera línea, que atendiendo a los heridos y rescatando, ¿no? Médicos de la Cruz Roja Peruana. Entonces, si les interesa el tema, está en la transmisión, veo que siguen 66 personas. En la próxima sesión que vamos a tener va a ser sobre los médicos en la guerra, y que también tengo un artículo que también se va a compartir el link, y si incluso leen ustedes el artículo antes de la charla es mejor, y que pueden encontrar ahí mayor información. Para Carlos Enrique Chávez, que está escribiendo al interno, por favor que lo escriba en comentarios, porque si yo pongo automáticamente en el Messenger lo que me está escribiendo, no lo voy a poder leer y se va a ir la transmisión, por favor. Interesante información. Los estudiantes de San Marcos también participaron, por supuesto que participaron, incluso muchos de ellos participaron como médicos, como lo digo, formando. San Marcos va a ser una de las pioneras en armar estas ambulancias en la Cruz Roja, pero lo vamos a ir viendo en la próxima sesión. Espero que esté grabado, por supuesto. Al término de cuando apenas yo ponga el botón finalizar la transmisión en vivo, luego de unos minutos, una media hora, la transmisión queda guardada y ustedes la pueden compartir, la pueden volver a ver, pueden retroceder, no hay ninguna manera, no hay ningún problema. Alguna bibliografía electrónica a la que pueda acceder, ya la voy a dejar, lo voy a dejar con los chicos. ¿Por qué dejaban enrolar a los niños? ¿Era porque la guerra estaba perdida? No, lo que pasa es que la concepción de niñez en el siglo XIX es muy diferente a la de ahora, ¿no? Ahora, por ejemplo, nosotros hablamos de un niño desde la edad de 5 hasta la edad de 13, 14 años, es un niño como tal. En la época, en el siglo XIX, ser niño no era como ahora, ¿no? Un niño, ya una persona de 13, 14 años, como que ya podía considerarse un jovencito que ya podía desempeñar sus acciones. Acuérdense que la tasa de vida era muy diferente a la actual, ¿no? La tasa promedio era pues 50, 70 años, a lo mucho, ¿no? Entonces la niñez, la concepción era igual. Obviamente que el reglamento hablaba que los niños no podían ir a la guerra, pero muchas personas de 13, 14, 15 años se enrolaron en la guerra, ¿no? Y cuando las situaciones apremian, cuando faltan hombres, obviamente que todo lo que se puede englobar, todo va a entrar a la defensa del país, ¿no? ¿Sabes de algún niño que haya participado en la batalla de Sangra? Mi tatarabuelo de 12 años estuvo allí. No tengo datos sobre ello. Sería interesante que su tatarabuelo de 12 años haya dejado algún documento escrito. Lamentablemente muchos de esos héroes anónimos, casualmente por no ser alfabetos o simplemente porque ellos creyeron que su labor que hicieron no fue tan importante, no nos han dejado testimonios, y eso nos permite no poder reconstruirlos, lamentablemente, ¿no? Pero sería interesantísimo, ¿no? Un niño de 12 años en Sangrar, en la batalla de Sangrar, sería estupendo, encanta. ¿Hay alguna información de enfermedades que diezmaron al ejército? Claro, la famosa disentería, que es como una especie de cólicos que dan en lo que es las batallas. Algunas otras enfermedades ligadas a lo que es el calor excesivo. El escarbuto era algo muy usual que les dé en los ejércitos de esa época, ¿no? Santa Rosa de Lima es hoy la patrona del ejército, si no me equivoco. No, Santa Rosa de Lima es la patrona de la policía. Creo que el frejo es el chocho. Creo que sí, me parece que sí, Carlos. ¿Qué información nos podrías brindar acerca de los héroes anónimos afroperuanos? Ya lo dije. El chocho es el frejol del que hablan, efectivamente. Gracias por confirmármelo, Luis. ¿Cuál fue el papel de Antonia Moreno de Leiva? Muy interesante esa pregunta, me parece fundamental. Antonia Moreno de Cáceres, o Antonia Moreno de Leiva, va a ser la esposa de Andrés Avelino Cáceres, que va a escribir este famoso libro, este famoso recuerdos que se llama Recuerdos de la campaña de la Breña. Durante la época de la resistencia de la sierra, Antonia Moreno de Cáceres, esposa de Cáceres, va a participar, va a ser llamada la mamacha Antonia. Mientras que Cáceres va a ser famoso llamado el Taita, ella va a ser la mamacha Antonia. ¿Qué es lo que va a hacer la mamacha Antonia? La mamacha Antonia, cuando Cáceres estaba en la sierra y ella estaba en Lima y no podía moverse,
comenzó a hacer un comité de acopiamiento de armamentos. Los pocos armamentos que habían quedado después de la batalla de San Juan, ella los comienza a recuperar con otras damas limeñas y comienzan a acumular armamento. Este armamento lo van a ocultar incluso en las gradas del teatro. Van a poner ahí fusiles, espadas, algunos cañones. Y va a ser ella la cabeza, ella va a ser la cabeza de ese movimiento de organizar y de llevar armamento a las fuerzas de la resistencia de Cáceres, ¿no? Ella misma lo dice en sus testimonios. Ese testimonio es muy bonito acerca de Antonia Moreno, que nos cuenta todo lo que hizo. El mismo Cáceres cuenta sus memorias también y nos corrobora la labor que hizo su esposa junto con otras mujeres de la ELIC buscando armar a la resistencia. Les cuento una anécdota y que está en el libro de Cáceres, el libro de Antonia, está en el libro de Cáceres, que es la famosa anécdota del cañoncito. Sacaron un cañón a que vaya la fuerza de resistencia. Ustedes dirán, pero si la ciudad estaba tomada por los chilenos, ¿cómo voy a sacar un cañón si un cañón es grande? ¿Qué es lo que hicieron? Fue algo muy simpático. Armaron un entierro falso. Abrieron un cajón, desarmaron el cañón, pusieron todo el cañón allí, lo cerraron, pusieron una comitiva, las mujeres lloraban, los hombres lloraban, iban cargando el cañón como si fuera un muerto. Entonces los oficiales chilenos, cuando veían eso, obviamente que los iban a sacar el cañón de Lima, dijeron, no, es que lo vamos a enterrar en Chosica. Entonces veían eso y no les parecía raro, ¿no? Ah, es un muerto, ¿no? No me voy a meter a decirles por qué salen, ¿no? Salgan nomás. Resulta que ese deudo, ese muerto, no era un muerto, sino que era un cañón. Y ese cañón llegó efectivamente a las fuerzas de la resistencia, ¿no? Es un hecho bastante paradójico, ahí no es una anécdota, algo que han contado, sino es un hecho que está corroborado. Un cañón que fue sacado de Lima con el cuento de que es un muerto por parte de una mujer hacia las fuerzas caceristas. Antonia Moreno de Cáceres dio mucho por el Perú, al igual que su esposo. Ella incluso va a perder el único hijo varón que Cáceres iba a tener, lo pierde Antonia Moreno. Antonia Moreno tiene varias hijas con Cáceres. Hortensia, luego otras, no me acuerdo los nombres, son 3 mujeres que va a tener Cáceres. 3, o sea, me refiero a 3 hijas que va a tener Cáceres. No va a tener ningún hijo varón. El único hijo varón que iba a tener Cáceres muere por la campaña de la Breña. ¿Por qué? Porque Antonia Moreno estaba embarazada. Pero acuérdense de que Antonia Moreno seguía el ejército con Cáceres en algún momento. Tener que cruzar Trocha, tener que subir Punas, todas las inclemencias que tuvieron que estar sometidas, ella estaba embarazada y obviamente por obvias razones va a perder a su hijo, ¿no? Y lo va a perder, va a tener un aborto espontáneo producto de esto. Y Antonia lo cuenta en sus memorias, cuenta de que va a sufrir mucho efectivamente y también nos cuenta el amor desmedido que le tenían las indígenas a Cáceres como a Antonia Moreno. ¿Qué es lo que le pasa a Antonia? Antonia, como estaba muy embarazada y tenía bastantes meses de gestación, va a tener los pechos inflamados llenos de la famosa leche. Entonces se sabe que te tenía que extraer esa leche para poder vivir de alguna manera. Y Antonia cuenta de que una indígena agarró y dijo, yo doy a mi hijo para que te amamantes, para que tú te salves, ¿no? Y que hizo eso efectivamente, ¿no? O sea, era un fanatismo excedido, un amor hacia el Taita Cáceres y hacia su mujer, ¿no? Eran pensados incluso como si fueran el famoso Incarri, ¿no? Que iba a liberarlos, ya no de la fuerza del opresor peruano, criollo que los maltrataba, sino que los iba a liberar del chileno, ¿no? Y lo va a desarrollar, ¿no? Entonces Antonia va a tener un papel importante en la logística, ¿no? Antonia también nos cuenta la historia de una afroperuana que va a ir, que también va a sacar fusiles para llevárselo a la resistencia. ¿Cómo hizo esta mujer afroperuana? Se puso 2 fusiles al costado de la cadera, 2 fusiles aquí, y luego se puso el vestido. Entonces se fue por la calle con el vestido. Entonces la gente la miraba y como era una mujer muy delgada y se había pegado los fusiles literalmente y se había puesto el vestido, nadie podía ver, ¿no? Pero debajo de sus faldas estaba llevándose 2 rifles para las fuerzas peruanas. Y en su canasto llevaba municiones que las había camuflado con lentejas, arvejas y otros instrumentos, ¿no? Era una labor, nuevamente, de llevar armamento a Cáceres, que tanto lo necesitaba en la primera faceta de la campaña de la Breña, ¿no? Y ella también nos habla de mujeres anónimas, ¿no? Esta mujer que ofreció a su hijo para que le salve la vida a Antonia, esta mujer que sacó rifles, estas mujeres que con ella sacaron un cañón para las fuerzas de la resistencia, es muy importante, ¿no? A un libro que recomiende para saber más del tema. Lamentablemente libros no hay sobre estos temas, solamente existe uno de un historiador, Alejandro Reyes Flores, al cual le tengo mucho respeto, que ha tratado de rescatar los nombres de algunos de estos soldados sobrevivientes, que es ¿no?
que se llama Guerra del Pacífico, Soldados Sobrevivientes. Están los soldados de la letra A hasta la letra B, los apellidos, que son soldados que van a pedir su pensión al ejército, y algunos de ellos, muy pocos, van a dejar cortos testimonios, ¿no? Lo que le interesa al historiador Alejandro Reyes Flores es rescatar sus nombres, rescatar dónde vivían y rescatar algunas cosas, ¿no? Lamentablemente no hay muchos soldados que escriban, pero sí hay. Luego otro libro que te recomiende sobre héroes anónimos, como les digo, no hay muchos. También recomiendo nuevamente mi artículo. Mi artículo reconstruye la vida cotidiana de los soldados indígenas durante la campaña del sur, soldados indígenas que participaron, ve qué se alimentaban, cómo se vestían, qué situaciones pasaron, cómo era la violencia en la época. En ese artículo, que está en línea, que está para descargar, que está en la misma página, pueden ver ahí abajo, te puede permitir reconstruir la historia de la vida cotidiana, la historia de los hombres del común que participaron en esa guerra, ¿no? Muy buena exposición. Sí, es cierto que Cáceres combatió a los breñeros que lo ayudaron en la guerra con Chile cuando quiso ser presidente del Perú. Sí, lamentablemente sí. Cáceres, en la segunda faceta, cuando muchos guerrilleros seguían con armas y seguían exigiendo más cosas al Estado, Cáceres era un hombre de la época, obviamente, siglo XIX, por más que en su época defendió a muchos indígenas, también los combatió, porque eran algunos que ellos consideraban revoltosos, ¿no? Sí los combatió, aunque creo que esto no quita el labor de heroísmo que tuvo Cáceres, porque algunos utilizan este argumento: Cáceres se olvidó del ejército que lo ayudó a combatir en la guerra con Chile. Cáceres era un hombre de su época, e incluso hay informes que cuando Cáceres fue prefecto de la ciudad del Cusco, Cáceres defendió muchos indígenas, antes de la guerra, ¿no? Muchos soldados peruanos tenían como detente la imagen de la Santa Rosa de Lima. Efectivamente, Santa Rosa de Lima, la Virgen del Carmen y otras advocaciones. En vista que en la guerra del 41 habían niños enrolados, pero solo he encontrado fotos de ellas, pero si en los tiempos no se daban por sentado el conflicto, hay más motivos por los que se deben enrolar. Efectivamente, Jair, lamentablemente de niños sobre la guerra no hay fotos, excepto una, que es la de Néstor Batanero cuando está muy niño, pero después de los otros que he dicho, no hay más datos. Saludos amigos, puedes hacer una breve comparación del rancho chileno, peruano y boliviano. Cuídate y felicitaciones nuevamente. A ver, del rancho boliviano, peruano y chileno. Durante la época de la campaña del sur puedo decir, por ejemplo, de que los chilenos la tenían más difícil para lo que es el rancho. Estaban peleando en un territorio que no era el suyo. Tenían que llevar el alimento desde la zona más cercana, que era Antofagasta, hasta la zona peruana. Los peruanos, entre comillas, la teníamos más fácil porque estábamos peleando en nuestro territorio, pero nuevamente la geografía, nuevamente que nuestro ejército estaba en constante retroceso porque estábamos perdiendo, hacía que las líneas de abastecimiento, o sea, donde llegaban los alimentos, que llegaban por medio de mulas, no llegara a tiempo. Por eso las carencias. Y el rancho boliviano era que ellos no tenían rancho en realidad. El rancho peruano era que el ejército les daba el rancho. Contrataban una serie de service, como ahorita vemos en el coronavirus, por ejemplo, la policía contrata una especie de service que se encarga de darles el alimento. Igualito, el Estado peruano contrataba algunos service, por así decirlo, proveedores extranjeros o peruanos que eran el rancho, que era la que he dicho. Los bolivianos no tenían rancho, tenían un sistema que se llamaba PRES, es decir, se les daba dinero. Solamente se les daba dinero para que ellos compren y vean cómo lo hacen, ¿no? Es por eso que muchos bolivianos que pelean en la guerra se van a quejar porque van a pasar muchas carencias. No están en un territorio que no es de ellos, es el territorio peruano, en Tacna, en el sur. Entonces el rancho no va a ser compartido. Y por eso que el labor de las vivanderas va a ser muy importante porque van a ser las encargadas de vender estos alimentos a esas poblaciones, ¿no? Entonces, si hacemos una comparación entre el rancho peruano, chileno y boliviano, vamos a ver que los chilenos también van a pasar penurias, obviamente, y hay un montón de testimonios, hay un trabajo que estoy haciendo sobre ello. Pero sin embargo, fueron más organizados quizás. Y el rancho llegó en sus momentos, ¿no? Además hay que recordar otro factor. Después del 8 de octubre de 1879, cuando cae el Huáscar, no tenemos ninguna flota. Entonces, ¿cómo poder llevar alimentos más rápido y desembarcarlo en puntos? Quien tiene control marítimo más rápido puede desembarcar. Chile lo tenía, control absoluto. Entonces podía desembarcar más fácilmente en algunas caletas y llevar algunas provisiones. Lo que el peruano no podía hacer, todo tenía que hacer por vía terrestre y un ejército en retroceso. Entonces algunas de las pinceladas que puedo dar sobre ello, ¿no? Algún otro héroe anónimo que sea extranjero, que haya pasado desapercibido, no tenemos testimonios de extranjeros. Creo que hay otro héroe que es que era un contador, si no me equivoco, Alfaro, que participó en el Huáscar y luego también participó en la campaña de Lima. ¿Crees que la batalla de San Juan debió realizarse o crees que se les debió dar la batalla en Chorrillos o de Ducto? Creo que hay una confusión en lo que me estás diciendo. Creo que debe realizar la batalla de San Juan, debió realizarse. Creo que hubieron dos batallas, batalla de San Juan y Chorrillos, que es una sola, y la batalla de Miraflores, ¿no? Que si creo que debieron darse, bueno, se debía dar sí o sí porque el ejército chileno ya estaba desembarcado.
Entonces no había posibilidad. La otra posibilidad era abandonar la ciudad de Lima, internarse en la sierra, que los chilenos tomaran Lima y luego seguir resistiendo. Pero aunque esto nos parezca fácil, si alguien sabe de términos militares, ve que también es difícil, ¿no? Poder transportar cañones, rifles, hombres y equipamiento, todos a la sierra, para seguir resistiendo, quizás iba a ser un poco difícil, ¿no? Entonces, después de las dos derrotas, prácticamente el ejército peruano se disolvió. Ya no había ejército peruano, no existía. Manan. Lo que va a pasar es que con la resistencia en los Andes, se van a buscar a los pocos sobrevivientes junto con los guerrilleros campesinos y que van a ser encabezados por Cáceres, ¿no? El niño héroe fue Julio César Escobar. Por eso te digo que hay muchas razones sobre ellos. Hay algunos que hablan que se llama Julio César Escobar, he escuchado otra versión que habla de Viviano Paredes, pero como no hay documentación acerca de este niño, todavía no se puede afirmar. ¿Qué museo en Lima podemos ver armas o evidencias de la guerra? Un museo que me gusta mucho, que está en el Callao, que es el Museo Naval, ¿no? Donde hay armamento. Luego en el Real Felipe también hay armamento, pero no tanto. El Museo Combatientes del Morro, ese tiene que ser, donde está el Combatientes del Morro de Arica, ¿no? Ahí hay armamento, hay uniformes, hay pinturas, ¿no? Ese creo que podría ser. Luis Pacheco de Céspedes conoció el cubano, exacto, lo que había dicho, ¿no? Casa de Miguel Grau, también la casa de Miguel Grau. La patrona del Ejército y Fuerzas Armadas es Nuestra Señora de la Merced. Gracias, efectivamente, la Señora de la Merced. Y la patrona de la Policía Nacional de Perú es la Santa Rosa de Lima. Es un libro de ejército, salió que Guzmán Blanco, presidente de Venezuela, quería enviar tropas de apoyo al Perú en la guerra del Ecuador, en la guerra del Pacífico. Habría que ver qué libro es y ver qué fuentes hay, ¿no? A veces es un poco más ligero, algunas personas afirman, algunos historiadores o investigadores afirman sobre ello, ¿no? Habría que ver qué fuente hay para poder afirmar que si efectivamente Guzmán Blanco iban a mandar tropas. Yo creo que no se iban a enrolar en una guerra ajena, ¿no? Apoyo diplomático quizás sí. Mucha de la información peruana sobre la guerra con Chile, como telegramas, partes de guerra, fueron robadas por las tropas chilenas y llevadas a su país, ya que eran solicitadas por Vicuña Maquena. Efectivamente, como dice Pablo del Águila, mucha información no es que fue robada, simplemente fue extraída, se le llevó en cajones, ¿no? Y mucha información hay incluso en el archivo Benjamín Vicuña Maquena, al cual yo he accedido cuando he ido a Chile, en Santiago. He recibido el archivo Benjamín Vicuña Maquena, hay algunos testimonios de soldados chilenos, porque la mayor cantidad de testimonios que también he leído yo son testimonios chilenos, y ellos también describen al soldado peruano, por lo tanto me aportan detalles para poder seguir reconstruyendo esta historia, ¿no? Tengo entendido que las cantineras similares a las rabonas estaban registradas en el ejército chileno. La pregunta es de que si las rabonas y las cantineras eran iguales. No. Las rabonas eran las mujeres que no estaban, que seguían a sus maridos, pero no eran mujeres oficiales, ¿ah? No eran mujeres que estaban registradas. En cambio, las cantineras eran mujeres que querían seguir al ejército, tenían uniforme, seguían al ejército, se dedicaban a labores asistenciales, eran registradas y incluso para poder ser cantinera en el ejército chileno tenía que demostrarse que tenía buena moral y tenía buena salud, ¿no? Vamos a ver. Hay publicaciones de historiadores contemporáneos a la guerra, Marcan, Caivano. Sí, hay testimonios de Robert Markham, que es un historiador inglés que escribió en la época, pero ojo, cuidado con los testimonios de la misma época y de historiadores de la época. Los historiadores de la misma época de la guerra van a tomar una posición. Markham, por ejemplo, va a ser pro-peruano. Caivano va a ser pro-peruano. Otros autores, por ejemplo, otro italiano va a ser pro-chileno. Gonzalo Bulnes, obviamente, va a ser pro-chileno en algunas maneras, aunque Gonzalo Bulnes, que es chileno, da una narración de la guerra muy exacta y más imparcial que otros historiadores, a diferencia de Vicuña Maquena. Entonces, ojo con leer los textos de esa época. Como toda creación humana, tiene mucho a la subjetividad. Entonces hay que ver eso. ¿Existió el batallón depósito? Sí, sí hay evidencia que existió el famoso batallón depósito. El batallón depósito era donde estaban todos los sargentos o jefes de clase superior que no tenían una colocación en el ejército y se les mandó en un solo batallón, ¿no? Habían coroneles que estaban peleando en el ejército como simples soldados, simplemente porque no eran amigos de Pirola. Es verdad, de alguna manera. En el libro de ejército salió que Guzmán Blanco, presidente de Venezuela, querían ver ya próxima sesión, aporte de los médicos en la guerra del Pacífico. Es verdad. Bueno, entonces ya con esto vamos a terminando porque ya es una sesión un poco larga. Me preguntan si hubo chinos apoyando el ejército peruano. Sí, pero como no hay evidencia que podamos afirmar tanto, no hay mucha evidencia sobre ello, pero hay un artículo que habla de que esta mayoría de chinos que estaban en el sur participan.
Incluso si ustedes ven la pintura, el último cartucho de Lepiani, y ustedes ven bien la pintura, hay soldados peruanos que son afroperuanos, otros que son blancos, y hay un soldado que tiene rasgos asiáticos. Y esto no es gratis, ¿ya? Porque Lepiani, Juan de Lepiani, hizo la obra 30 años o 20 años después, y se dice que Juan Lepiani estudió mucho acerca de la guerra para representar cómo eran los hechos. Y que haya puesto a una persona de rasgos asiáticos, yo creo que no es gratis ni fue un error, ¿no? Quizás hay evidencia de alguna manera. La referencia de la guerra, los niños ya los dochis ya trabajaban, como dice Johnny Correa, es verdad. Hubo alguna verdad sobre el batallón Vulcano confirmado por chinos que trabajaban. Bueno, los chinos que estuvieron en el ejército chileno, hubieron muchos chinos que fueron explotados durante la época del Guano, ¿no? Estos chinos eran culíes que trabajaron en las haciendas peruanas y que fueron muy explotados y semi-esclavizados. Cuando llega el ejército de Chile, llega Patricio Lynch, los libera y como juran lealtad a Chile. Obviamente está siendo explotado por Perú, los patrones te han explotado, tanto tienes un resentimiento hacia ellos y para apoyar a las tropas chilenas. No necesariamente combatiendo, pero sí apoyándolos como enfermeros o camilleros llevando a los heridos chilenos. Aunque hubieron muchos chinos comerciantes que apoyaron a la causa peruana, eran ex culíes que tenían tiendas y que al apoyar a los peruanos durante la guerra. Y incluso después de las batallas que perdemos va a haber un sentimiento antichino, porque los mismos peruanos después de la batalla de San Juan principalmente y después de la batalla de Miraflores van a saquear parte de Lima buscando alimentos porque no tenían que comer y asesinando chinos, porque les echaban la culpa que ellos eran aliados de los peruanos, ¿no? A pesar de que esos chinos no participaron. Van a saquear, van a querer quemar la ciudad y por eso van a formar una famosa guardia urbana extranjera. Los extranjeros de Lima van a agarrar sus armas y van a hacer una guardia, como un serenazgo, para liquidar a los remanentes peruanos que estaban atacando y defender la ciudad, ¿no? Es algo que pasó. Ya hablamos del Ecuador, no hay explicación histórica contemporánea, marca. Nuestro ejército llegó a desarrollar algún sistema de inteligencia, espionaje o contraespionaje como la red que tenía Chile. Más que una red de espionaje chilena, fue un conjunto de contactos diplomáticos. Lo que pasa que el señor Parvex, que hizo un texto sobre supuestamente la red de espionaje, le gusta mucho la publicidad y le gusta mucho el marketing, entonces pone el sistema de espionaje. No hay ningún documento como tal que dice sistema de espionaje. Eran diplomáticos y los diplomáticos, si ustedes saben, todo diplomático es como un espía, trabaja en el extranjero y tiene contactos por todos lados. Entonces hubieron diplomáticos peruanos como chilenos que se enteraban de que el Perú estaba comprando armamento y trataban de bloquearlo, ¿no? Acusaban, por ejemplo, si Inglaterra quería venderle armamento al Perú, automáticamente Chile acusaba a Inglaterra de que se estaba rompiendo la neutralidad. De la misma manera, si el Perú estaba comprando armamentos, si Chile estaba comprando armamentos y el Perú se enteraba, el diplomático protestaba ante las autoridades para que no dejaran pasar. Pero mucho armamento llegó gracias al apoyo de lo que ahora conocemos como Panamá, ¿no? Pues llegó armamento camuflado de alguna manera, ¿no? Pero red de espionaje como tal no hubo. Parves le gusta este término marquetero para que compren el libro, pero más era un sistema de diplomáticos, ¿no? Ante las soldadas rabunas, soldados indígenas estaban atrincherados en reductos, o es como dicen que los reductos estaban destinados para la Guardia Urbana de Lima. Hortensia, Soy la Aurora y Rosa Melía, las tres hijas de Cáceres, pero están en el corazón. Entonces, con esto, tenemos una hora y media de ponencia. Si hay demás preguntas ya las responderé después por interno, me pueden escribir al inbox. Agradezco nuevamente el tiempo del Círculo de Investigación Académica y Debates de la Universidad Privada del Norte por la oportunidad. Va a haber otra sesión que va a ser sobre los médicos en la guerra. Toda persona que está interesada en lo que es el artículo lo está posteado allí, si no le voy a decir a los amigos del CDI que lo vuelvan a postear para que lo puedan descargar libremente para quien quiera leer el artículo acerca de los soldados indígenas que participaron durante la Guerra del Pacífico en la primera campaña, que es la campaña del sur, y no dejo de mencionar el papel de las rabonas, incluso que las rabonas muchas eran maltratadas por los soldados. Las dejo la incógnita para que lean el artículo. La próxima sesión va a ser sobre los médicos durante la Guerra del Pacífico, ahora que estamos tan de moda hablar de los médicos que están en primera línea combatiendo el COVID y con justa razón están combatiendo y somos seres humanos como nosotros, vamos a ver de los médicos que participaron durante la guerra, ¿no? Entonces,
Eso sería todo por hoy. Muchas gracias por su atención a todos. Me da gusto que hasta el momento hayan 52 personas. Creo que hemos roto el mínimo que había la otra vez. La otra vez llegamos igual al finalizar 50, pero hemos iniciado como aproximadamente 70. Entonces eso nos infunde a seguir desarrollando estas charlas y a seguir llevando la historia, ¿no? Entonces cualquier pregunta al inbox, a la página, etcétera, etcétera. Muchas gracias por su atención a todos y muy buenas noches.